La vocación de esos fondos de pensiones tiene entre sus objetivos impactar el desarrollo económico de la sociedad. Sí. Pero mire lo que está ocurriendo. Cuando tú analizas el portafolio de las inversiones de los fondos de pensiones, el 70.2% va a los papeles del Banco Central y a los bonos de Hacienda. Sí. Entonces, ¿qué impacto tiene realmente en la producción nacional? Prestan nuestro dinero. Financiando deuda. Financiamos deuda de Hacienda, del Estado, y también financiamos proyectos del Estado, en su mayoría, en un 80%, al Banco Central también. Los problemas del Banco Central de 2002 lo estamos pagando nosotros, con un 80% de esos fondos, para eso, destinado a eso. Y entonces, luego nos lo prestan a través de los bancos con altos intereses. Que usted tiene un buen trabajo y duró 30 años cotizando en el sistema, ¿verdad? De capitalización individual, algo muy difícil en esta sociedad. Pero vamos a suponer que es el ejemplo. Y usted ganaba 100,000 pesos mensuales. Entonces, a lo que Jimmy se está refiriendo, oigan bien, su salario era 100,000 pesos mensuales. Llega el periodo de pensión por vejez y como la tasa de reemplazo es de un 22%, a un 28%, a un 30%, eso quiere decir que usted va a recibir una pensión de 22,000 pesos o de 26,000 o de 28,000. El sueldo mínimo del Estado, lamentablemente, Raúl, desde 2019 no se ha aumentado. No se ha indexado. Y todavía está congelado en 10,000 pesos. En 10,000 pesos. 10,000 pesos. Una barbaridad. Pero estamos hablando de 10,000 pesos, Raúl. Wow. Pero si tomamos en cuenta solamente la inflación de 2019, en el 20 la pandemia fue la inflación más alta que hemos tenido. Sí, claro. Más 21, 22 y 24. Es decir, esta gente que ganaba en 2019, ese sueldo hoy equivale, ¿tú sabes cuánto? A 5,000 o 6,000 pesos. Bien, señores, estamos aquí en otro episodio de Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández. Recuerden que mi compañero José Manuel Mesa se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en los Estados Unidos. Hoy vamos a tratar un tema muy sensitivo para la sociedad dominicana, no solamente por lo que representa en términos económicos, sino por el alto impacto social que tiene el sistema privado de pensiones. Y para ello hemos invitado a una persona que se ha dedicado a conocer esto, pero también a levantar una bandera de crear conciencia, ofreciendo información al público acerca de lo que representa en el mañana, que no tardará mucho. Cada día, cada año que pasa, nos acercamos más a la etapa de desacumulación de los fondos de pensiones. Y para ello hemos invitado a un gran amigo. Estamos hablando de Jimmy García. Él es ingeniero de profesión y se ha dedicado a estudiar todo este tema de las pensiones. De hecho, pertenece a una organización que se está preocupando realmente por este tema, haciendo las alertas a la sociedad en sentido general. Bienvenido, Jimmy. ¿Cómo te sientes? Gracias, Raúl, por la invitación. Todo muy bien. Gracias a ti. Gracias por aceptar la invitación, Jimmy. Vamos a comenzar inmediatamente refiriéndonos a esa bandera de lucha. Yo te he visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, haciendo señalamientos críticos a todo esto que está ocurriendo con el sistema privado de pensiones, que es una copia de Chile, del modelo chileno, que se replicó en varios países, a pesar de que yo participé, recuerdo, en un curso en el Banco Mundial en Washington, y la línea, lo que estaban planteándonos a nosotros era el sistema de reparto. Es decir, ha habido resistencia en algunos países con este sistema privado de pensiones. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando de esto, qué significa esto de las AFP y algunas cosas importantes que debemos compartir con los amigos. Sí, realmente el sistema de capitalización individual ha creado un gran fondo, pero ha tenido sus inconvenientes. Porque, como tú dijiste muy bien, este sistema viene del sistema chileno. El sistema chileno, luego de mucho tiempo, ha fracasado. Ellos han tenido que asumir y reformar profundamente el sistema, incluso devolver fondos
a cotizantes. En República Dominicana se ha creado un fondo de más de 1.100 millones de pesos. Eso ha confundido al sistema económico dominicano. Creen que los fondos de pensiones son para mantener la macroeconomía y no es eso. Sí. Los fondos de pensiones son para dar pensiones. El porcentaje que tiene que ver con salud, para dar salud a través de las ARS. Y el sistema de lo que tiene que ver con accidentes laborales, también brindar soporte a las personas que sufren accidentes laborales en diferentes áreas. Pero hemos tenido muchos problemas. Este gran fondo interesante, que es lo más positivo del sistema, 1.100 millones de pesos, más al mes, hace 3 meses había 1.100. Entonces, el problema está en la tasa de retorno en el sistema privado. ¿Qué significa esto? Que esta tasa va de un 22% a un 30%. Es decir, que usted después de 30 años de cotizar, tú sabes que aquí es muy difícil durar 30 años interrumpido cotizando. Una cotización es un mes de trabajo. Y si usted no está laborando, no cotiza. Entonces aquí hay un problema de que cuando tú tienes más de 40 años no te dan empleo y ahí se interrumpe el proceso de los 30 años de cotización. Entonces aquí es muy difícil esa situación de cumplir con esos requisitos. Y otra cosa, todo ese porcentaje de personas que no cumple con esas cotizaciones no le devuelven los fondos. Es decir, lo más justo es que si la AFP no cumplen con darle la pensión a la persona, que le devuelva su dinero en total. Pero ellos lo que le plantean es devolverle dinero en cuota hasta que se termine. Ese fondo que tú tienes, te lo dividen en 5 años y te lo devuelven en cuota hasta que se termine. Entonces eso no es una pensión. Ellos han querido decir como que han dado pensión y eso realmente no es pensión. Y esta tasa de reemplazo lo que da pensiones de un 22% del último sueldo de la gente, un 25%, un 30%, en función de la cotización que tiene la persona. Jimmy, vamos a explicarle eso a la gente para que la gente lo entienda. Sí. Esa es la tasa de reemplazo. Miren, señores, a lo que se está refiriendo Jimmy García. Vamos a suponer que usted tiene un buen trabajo y duró 30 años cotizando en el sistema, ¿verdad? De capitalización individual, algo muy difícil en esta sociedad. Pero vamos a suponer que es el ejemplo. Y usted ganaba 100,000 pesos mensuales. Entonces, a lo que Jimmy se está refiriendo, oigan bien, su salario era 100,000 pesos mensual. Llega el periodo de pensión por vejez y como la tasa de reemplazo es de un 22% a un 28%, a un 30%, eso quiere decir que usted va a recibir una pensión de 22,000 pesos o de 26,000 o de 28,000. ¿Se está entendiendo? Sí, así es. Si usted tiene un salario de 40,000 pesos mensuales, vamos a ponerlo de 30, y la tasa de reemplazo es un 22%, es decir, usted lo que va a recibir son 16,000 pesos, 15,000 pesos. Así no llega ni. No, si es de 30, no llega a 15. Sí. Tú lo que vas a recibir es una pensión de 12,000 pesos mensual. Y lo grave de este país es, Raúl, que el 80% de la persona gana menos de 30,000 pesos. Exacto. Es decir, que si tú de 30,000 pesos, un 30%, tú estás hablando de que la persona va a caer al sueldo mínimo. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso pasó en Chile. En Chile hubo demostraciones con más de 1 millón de chilenos en las calles y hubo una situación ahí terrible porque a ellos les llegó primero, obviamente como fueron los primeros, valga la redundancia, le llegó la desacumulación 30 años después. Nosotros en República Dominicana estamos esperando el proceso de desacumulación en el año 2033 porque está estipulado que es 30 años después. ¿Qué pensiones se han ido otorgando? Pensiones anticipadas, pensiones por discapacidad, pero hay toda una burocracia, te lo digo porque yo trabajé en CIPEN, con las comisiones médicas. Eso es un lío, Jimmy, para que una persona por discapacidad pueda optar por ese beneficio. También están las pensiones por sobrevivencia, ese otro tema para una familia cuando muere
muere un miembro de la familia que cotizaba. Es decir, aquí todo es en contra del cotizante. Sin embargo, quiero que me hable de eso. Sí. Las AFP, gracias. Yo creo que tú les expliques eso a la gente. Tú ves la AFP, sí. Raúl, muy orgullosa, sí. que por el rendimiento del dinero, sí. porque ellos supuestamente una alta rentabilidad. A una inversión de una alta rentabilidad, sí. pero una alta rentabilidad que solamente le da dinero a ellos mensualmente. Es decir, sí. pero cuando tú cumples 30 años, vienen a darte un 26%. Es decir, es una cosa que la AFP no están cumpliendo la parte que le corresponde a ellos de pensionar. Mire, con una pensión digna y justa a las personas. Mire, hermano, ¿entiende? Usted lo que me está diciendo a mí, para que la gente quede claro, que las AFP generan una rentabilidad donde ellos cobran sus ganancias todos los meses. Sí. Entonces, en 3 años... En 30. No, en 3 años se ganaron más de 7,000 millones de pesos. En 3 años. Sí. Sin embargo, la perspectiva de la gente, cuando hablamos de tasa de reemplazo, entre un 22 y un techo de un 30%, imagínate. No, hay años, Raúl, hay años que la AFP han ganado 8,000 millones de pesos. Pero yo recuerdo que hubo un... Sí. Y hubo un año que se perdió, di que supuestamente porque el dólar... afectó perdió valor. Perdió valor. Se depreció. Sí, se depreció. Bueno, hay una situación ahí. Ajá. Bueno, la vocación de esos fondos de pensiones tiene entre sus objetivos impactar el desarrollo económico de la sociedad. Sí. Pero mira lo que está ocurriendo. Cuando tú analizas el portafolio de las inversiones de los fondos de pensiones, el 70.2% va a los papeles del Banco Central, sí, y a los bonos de Hacienda. Sí. Entonces, sí, realmente, ¿qué impacto tiene realmente en la producción nacional? Realmente, Raúl, nosotros prestan nuestro dinero. Financiando deuda. Financiamos deuda de Hacienda, del Estado, y también financiamos proyectos del Estado, Ajá. en su mayoría, en un 80%, al Banco Central también. Los problemas del Banco Central de 2002 lo estamos pagando nosotros, con un 80% de esos fondos, para eso, destinado a eso. Y entonces, luego nos lo prestan a través de los bancos con altos intereses. Porque también hay una parte de esos fondos que van a los bancos. Claro, a los certificados financieros. Sí, y nos los prestan a nosotros entonces para consumo. Por eso yo he dicho que las AFP se han convertido en alcancía de la banca. Entonces los bancos ganan 3 veces. Claro. Los bancos ganan a través de la AFP, que son de ellos, ganan a través de los préstamos y ganan a través de los proyectos. ¿Entiendes? Qué cosa, Dios mío. Y eso, entonces, lo pagamos nosotros mismos, que somos el ente productor de la sociedad en términos de laboral, que son los empleados, que ronda 4.300.000 personas. Jimmy, yo te veía a ti como el llanero solitario, o el Quijote, llevando una lucha solo. Sí. Pero me sorprendí que la semana pasada veo que hay una organización a la que tú perteneces, que hizo un estudio, pero en este caso de manera concreta con el sector público. Háblanos de esa organización y ese estudio en qué consistió. Empezamos al principio porque empezamos, como tú dices, solos. Porque vimos lo injusto que era el sistema. Sí. Y vimos que era un crimen para el pueblo trabajador, que ese tipo de ley solamente beneficiara a un sector minoritario de la sociedad. Entonces, no, hay muchas organizaciones. Los médicos siempre nos han apoyado. También el equipo de seguridad digna y en términos de los empleados públicos, el movimiento de las pensiones de los empleados públicos. Ellos, ese estudio que se hizo recientemente. Sí, nosotros hicimos un estudio del año 2019 al 24. Al 24. Ok. Unas 192 pensiones. Ese es del sistema de reparto. Del sistema de reparto que es a través de la Presidencia de la República y a través de la Dirección General de Pensiones. Ok. Tú puedes resumir a grandes rasgos, porque no disponemos de todo el tiempo,
para que la gente, incluso en este episodio vamos a ponerle un link abajo, para el que quiera acceder a ese estudio, lo pueda bajar sin problema. Sería bueno para promover, divulgar este estudio. Sí. Mira, en grandes líneas, ¿en qué consistió este estudio? Mira, Raúl, el sistema de reparto, por más que quieran atacarlo, el sistema de reparto, las pensiones parten desde un 60%. Correcto. Si usted tiene 20 años en el sector público, le corresponde un 60% de pensión. Eso está claro. Sí. Si tiene 25 años, te toca un 70%. Y si tiene más de 25 años, hasta 30, te toca un 80% de tu último sueldo. Sí. Entonces, ¿qué hallazgo nosotros encontramos en este estudio? Que de las 122,000 pensiones, Raúl, el 72%, la pensión está entre 5,000 pesos y 10,000 pesos. 72% de la población, es decir, en ese periodo de 5 años, del 19, lo más fresco, 19 al 24. Y ahí está la pensión que dio especial el presidente Luis Abinader, que dio muchas pensiones altísimas, pero dio el 72% por debajo, que son las pensiones de sobrevivencia de 6,000 pesos y de 5,000 pesos a 11,000 pesos del Seguro Social, que antiguamente ahí hay muchos empleados privados que las AFP la tiraron hacia Hacienda, porque eran personas de mucha edad o personas que no iban a cumplir con las cotizaciones. Eso es lo llamado ingreso tardío. O laboral, ese grueso de ingreso tardío que por su edad realmente no iban a llegar nunca a los 30 años. Y entonces están, Raúl, ahí también la gente que gana el sueldo mínimo. El sueldo mínimo del Estado, lamentablemente, Raúl, desde 2019 no se ha aumentado. No se ha indexado. Y todavía está congelado en 10,000 pesitos. En 10,000 pesos. 10,000 pesos. Una barbaridad. Pero estamos hablando de 10,000 pesos, Raúl. Wow. Pero si tomamos en cuenta solamente la inflación del 2019, en el 20 la pandemia fue la inflación más alta que hemos tenido. Sí, claro. Más 21, 22 y 24. Es decir, esta gente que ganaba en el 2019, ese sueldo hoy equivale, ¿tú sabes a cuánto? A 5,000 o 6,000 pesos. Es decir, la gente en el 2019 lo que comía con 10,000 pesos, hoy significan 5,000 o 6,000 pesos. Jimmy, pero yo me pregunto, Jimmy, pregunto, ¿y cómo puede vivir una persona en la República Dominicana, señores, recibiendo un ingreso de 5,000, de 6,000 pesos? Mira, ¿Cómo? O sea, en la cabeza de quién una persona puede sobrevivir, y más si tiene familia. Eso es increíble, Raúl. ¿Por qué increíble? ¿Y qué ha ayudado a eso? Las remesas de los dominicanos. Tú sabes que aquí hay remesas que llegan al país en función de 10,000 millones de dólares. Sí, así es. Y la otra ayuda, las cajas de alimentos y los tanques de alimentos que mandan los dominicanos del exterior y el pluriempleo. Cuando la gente sale de un empleito del Estado de 10,000 pesos, se va por ahí eso ha desactivado, chillar, como dice eso ha desactivado ese barril de pólvora. Ha evitado que se encienda. Eso que tú estás diciendo. Así es. Vi en estos días alguien que publicó entre todos los países latinoamericanos comparando la cantidad de remesas y nosotros estamos en cuarto lugar. Porque son más de 10,000 millones de dólares. Que da pena que los dominicanos se mantenga la economía con eso y también el pueblo. Y lo que llama la atención es que el Banco Central publica eso con mucho orgullo cuando eso realmente no debería ser así. Así mismo es. Eso va a tener un tiempo que eso se va a parar. Así mismo. Oye, ¿por qué? Por un tema generacional. Va a llegar un momento, esos son personas que salieron del país, pero son adultos, tienen a su mamá, tienen hijos aquí en República Dominicana. Pero ¿qué va a ocurrir cuando tengan ya una cuarta, tercera y cuarta generación? Ya no van a tener ningún vínculo con el país. Otra cosa, Raúl, que ellos... O sea, no van a enviar dinero. ¿A quién le van a enviar dinero? Si los abuelos se van a morir. Si los papás ya se mueren. Tienen que tener una raíz. Se van a desvincular por un tema generacional. Y que anualmente ellos vienen aquí a hacer turismo y gastan incluso más que los turistas. Yo entiendo eso. Incluido. Pero eso es por el vínculo. Pero va a llegar un momento que ese nieto se hace adulto, tiene hijos. Pero después ese hijo de él va a tener hijos, entonces se va a romper ese vínculo. Entonces, mira, Raúl, esas pensiones que van de 5,000 a 11,000 pesos, que son 72%,
más las que van hasta 23,000 pesos, hasta 22,000 pesos, esas pensiones están por debajo del quintil de pobreza, número 1. Se compara la canasta. Que son 27,800 pesos. No, yo vi eso en el estudio. Que ustedes que es la canasta básica, hacen más vulnerable, la más pobre. La canasta que nosotros aspiramos es la canasta intermedia, que es la de 46,300 pesos. Ese es el segundo quintil. Que es el cuarto, cuarto quintil. Ahí aspiraríamos a que los dominicanos puedan tener una vida digna. Porque 27,000 está por debajo de la pobreza. Y ya tú puedes ver gente con sueldo de un salario mínimo de 27,000 pesos, que son las empresas muy grandes que pagan eso. Sí. Pero el sueldo mínimo nacional ronda 19,300 pesos, el privado. Bueno. Entonces, una de las cosas para que se solucione esta situación, que hayan pensiones más significativas, es que se aumente el sueldo mínimo y que se aumente el sueldo hasta 30,000 pesos. Eso es lo que ustedes recomiendan en el estudio. De la persona. Es la única forma. La única forma de porque estamos hablando de un 60% de la pensión mínima. Y si tú ganas poco sueldo, nunca tu pensión va a ser muy alta porque estamos hablando de un 60% en el sector público. Jimmy, yo te dije al principio que te veía como un llanero solitario o como un Quijote luchando contra los molinos de viento. Pero veo que tú no estás solo. No. ¿Verdad? Y ya te lo explicaste. Hemos llevado conciencia. Ha creado conciencia. Sí. Entonces, a mí me gustaría, antes de terminar este episodio, que es bastante orientador, y me gustaría en otra oportunidad que tus amigos como Holguín vengan aquí también para que desmenuzemos el estudio que ustedes hicieron. Pero yo quiero, de parte tuya, mirando ahí a la cámara, que te dirija a los amigos, a las amigas de Mesa Redonda RD, de este podcast, ¿qué tú recomiendas, qué tú consideras que debemos hacer los dominicanos y las dominicanas de cara a esta situación con el sistema de pensiones en la República Dominicana? Bueno, mira, yo creo que las personas deben hacer conciencia y buscar informaciones de este sistema en lo que tiene que ver en el privado y en el sector público. Pero ¿cómo lo harían eso? ¿Cómo lo harían? Deben primero informarse y buscar ayuda en los diferentes movimientos, las pensiones dignas, la seguridad social digna, el movimiento de pensiones, las pensiones del sector público, y acercarse a nosotros y apoyar estas luchas, porque estas luchas van en beneficio del pueblo dominicano, el pueblo trabajador, el pueblo que labora cada día. Y además, Raúl, hemos visto en ese estudio también que hasta hoy han venido afectando a las personas que ganan en el sector público más de 80,000 pesos. Es decir, más de 100,000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, todas las personas, directores, subdirectores, a nivel general del país, han estado afectados y todo lo que han ganado más de 100,000 pesos porque la ley limita la pensión máxima. Sí, pone un tope de salarios mínimos. La pensión máxima exactamente la limita a 8 salarios mínimos. Pero la han estado mal aplicando porque ellos toman el salario mínimo del sector público. Tú sabes que en términos legales siempre la costumbre era que tomaban el salario mínimo del sector público. Pero la ley dice tasativamente que debe ser el sueldo mínimo nacional vigente. Es decir, el promedio el lindero del sector público. Debe ser 19,000. Debe ser el promedio 19,300. No 10,000. No 10,000. Entonces ha afectado. Entonces lo están haciendo mal. Ha afectado a miles de personas y todavía lo siguen aplicando. Y nosotros llamamos al presidente de la República, al director general de pensiones, que corrijan eso, porque la ley lo dice. Tanto la ley 379-81 más la ley 8701 también dice claramente qué es. Pero Raúl, lo grave de este país es, óyeme, que cuando es para la AFP, inmediatamente aplican las cosas, pero cuando es para el pueblo, lo dejan a lo que venga. A lo que venga en el tiempo. Mira, para ellos cobrar la tesorería de la Seguridad Social
tú sabes que tiene un tope de sueldo Sí, también. claro, también. Entonces ellos toman el sueldo mínimo nacional, pero no toman el sueldo mínimo del Estado para cobrar las cotizaciones. Ahí Pero sí. entonces para pagar la pensión no lo toman en cuenta. Bueno, ¿Entiendes? Entonces esas son de las incongruencias sí. y de cosas que son malas, porque esos fondos son del pueblo dominicano. Es decir, la AFP ahí no invirtieron un centavo. La AFP solamente gana ahí. La AFP lo que hace es con un clic en la computadora, te invierte grandes cantidades de recursos. Es lamentable esa situación. Y entonces, parece que ellos en los puestos públicos recomiendan gente afines, en la CIPE, en el Consejo, en la CISARIL, en la DIDA, para que defienda sus intereses. Y ya tú sabes que el hombre del maletín parece que funciona por ahí con el dinero de nosotros. Increíble. Es muy lamentable. Increíble. ¿Entiendes? Jimmy, mi preocupación al cerrar este episodio tiene que ver con el proceso de desacumulación en el sistema de capitalización individual o sistema privado de pensiones. 2033 es el horizonte, donde comenzarán las pensiones por vejez. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva, tu opinión de lo que va a ocurrir a partir de ese año? Nosotros aspiramos a que se reforme la ley de seguridad social antes de ese tiempo. Sí, pero estamos en 2025. Pero la desacumulación... Jimmy, estamos en el 2025. Aquí no va a ser tan fuerte si sigue con la misma ley por la tasa de reemplazo, que es muy bajita. Pero, Raúl, en el 2033 va a ser una gran cantidad de personas que se va a pensionar, aunque, Raúl, ahora los años laborales son mayores. La gente dura más trabajando ahora que antes y es más productiva también. Sí. Que eso arrojó un estudio recientemente, que la gente es más productiva ahora y trabajan más en términos de años. La pensión ahora mismo, hasta que se reforme la ley, son 60 años de edad. En el caso del sector público, tener más de 20 años laborando. Y en el caso del sector privado, que son las AFP, tener 360 cotizaciones, que son 30 años de trabajos ininterrumpidos pagados a la Tesorería Nacional de la Seguridad Social. Jimmy, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y esto es apenas el inicio para nosotros seguir hablando de este tema que debe concitar la atención de la opinión pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Les deseo mucho éxito a usted, Raúl, y al señor Mesa por esta buena iniciativa que han tomado y felicitarlo por su espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, será hasta otra oportunidad aquí en este podcast Mesa Redonda RD. Recuerden que deben darnos like, suscribirse en el canal de YouTube, recomendarle a sus amigos, compartir estos contenidos y también hacer los comentarios que nos ayudan a seguir creciendo. Será hasta otra oportunidad.